Pero bueno, muy buenas tardes, buenos días. El IDEN me da la bienvenida a estos ilustres personajes que nos acompañan hoy día en este debate, un debate que no se ha discutido últimamente, a pesar de que estamos en una situación en que hay que discutirlo, pero el país no ha discutido el concepto de neutralidad del Canal de Panamá y lo que significa el Canal de Panamá en estos instantes donde hay un conflicto mundial y que puede traer consecuencias catastróficas para el país. Nosotros consideramos que el Canal de Panamá, el concepto de neutralidad es un mito. ¿Por qué lo consideramos? Porque la neutralidad no solamente es un canal, la neutralidad en la política exterior, por ejemplo, debe existir una neutralidad, una posición firme en torno a reunirnos o seguir un bloque de los bloques que hay. Estamos en una condición de que no podemos estar en estos instantes. Hablar de neutralidad y decir que tenemos un tratado de neutralidad, que si lo firma o no si lo firma. Por ejemplo, ciertos errores que se cometen en el sentido de que, bueno, la canciller vaya a los chinos, a la República Popular de China, que firme el tratado de neutralidad, que saliera el tratado de neutralidad y resulta que Taiwán ya lo hizo. Entonces, entramos nosotros en un conflicto que no teníamos por qué estar. Sabemos perfectamente bien la situación que hay entre China y Taiwán. Entonces, decirle a los chinos que firmen cuando Taiwán firmó, realmente no le doy sentido a esa política. Aparte de eso, las posiciones nuestras en torno a los foros internacionales o a las instituciones multilaterales en la cual nosotros pertenecemos, la posición de Panamá siempre es firmar, apoyar la posición de Estados Unidos, en este caso. Hemos apoyado y hemos estado en contra de la Federación Rusa. Entonces, eso ya nos quita el concepto de neutralidad. Entonces, no somos neutrales. En política exterior nos estamos definiendo por uno de los bloques. ¿Es bueno o es malo? Lógico, es malo porque en caso de que el conflicto se profundice, eso va a conllevar entonces a que nosotros también seamos parte de ese conflicto, dada la importancia que tiene el Canal de Panamá en materia del transporte internacional y lo que representa para Estados Unidos el Canal de Panamá en caso de un conflicto bélico. Entonces yo creo que la política exterior nuestra no está muy clara. No está muy clara y nunca ha estado tan clara. Yo creo que el momento en que la política del Canal de Panamá estuvo bien clara fue cuando el general Torrijos, que buscó los aliados de los países que tenían cierto grado de independencia, ¿ya? Como los no alineados, y buscó apoyo en ellos, los visitó hasta donde pudo y los identificó con el problema nuestro y nos apoyaron. Pero ahora el concepto de neutralidad, no hay neutralidad en cuanto a nuestra política exterior, no hay neutralidad ni siquiera a nivel económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando de neutralidad? De un canal neutral, eso no existe. Eso es nada más un papel, ¿ya? Pero, y además, la posición nuestra en los organismos multilaterales nos está demostrando que tenemos posición con uno de los bloques, en este caso el bloque de los países de la OTAN. En el caso, estamos hablando directamente de la política norteamericana. Y la canciller lo ha demostrado en las reuniones, o nuestro representante lo ha demostrado. Yo tuve una experiencia cuando estaba delegado ante la UNESCO y cónsul en París. Recuerdo que los palestinos pidieron entrar a la UNESCO como miembro. ¿Cuál era la posición de Panamá en torno a eso? En las reuniones que tuvimos con varios países latinoamericanos, algunos
se iban a hacer neutrales, otros sencillamente iban a votar a favor de Palestina. La posición nuestra, que vino de la Cancillería, era votar en contra de Palestina, siguiendo la política norteamericana, porque Estados Unidos se oponía, Israel se oponía y otras islas se oponían. La votación fue 8 en contra, incluido liderizado por Estados Unidos e Israel, creo que Suecia. México se abstuvo y nosotros votamos en contra también. Entre los 8, de los 100 y pico de países, 8, además nos abuchearon. Cuando emitimos el voto hubo cierto abucheo, claro, no tan ruidoso, pero sí hubo un abucheo por allí con los panameños. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué no mantenemos la neutralidad? Vamos a abstenernos, como lo hizo varios países. Si nos hubiéramos abstenido, ahí manteníamos la posición de país neutral. No, sencillamente la orden era votar a favor, en contra de Palestina. Efectivamente, la mayoría de los países, estamos hablando de 100 y pico de países, votaron a favor de la entrada de Palestina a la UNESCO. Eso demuestra que en los foros internacionales, en estos tipos de organismos multilaterales, siempre Estados Unidos lleva una posición, Panamá los respalda, ¿ya? No importa cómo quede, y no importa los intereses nuestros. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con el famoso Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Bueno, yo lo dejo para ustedes, lo dejo hasta aquí y doy la bienvenida a todos y comencemos este debate que va a ser muy importante para los que nos están escuchando y luego se va a hacer a YouTube para que los demás puedan hacer uso de este video. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias a usted, doctor Gómez, y la verdad que aprovecho el espacio para agradecerle y felicitarle por asumir este reto, parte de la Universidad de Panamá y de un instituto tan importante como lo es el IDEN, el Instituto de Estudios Nacionales, en una materia que es de responsabilidad social, política y por sobre todo académica también, haciendo justamente con la responsabilidad que implica para la Universidad de Panamá el atender estos grandes temas nacionales. Y en esa línea, felicitar también otras organizaciones que en alianza con el IDEN entienden de la impronta de la necesidad de discutir de una vez por todas, después de décadas de firmado este tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal de Panamá, que tenemos que tener una nación como Estado frente al siglo XXI de cara a la nueva realidad política mundial y por tanto felicito a el Instituto de Estudios Nacionales y a las otras dos organizaciones que estamos en este esfuerzo mancomunado para llevar diversas jornadas que inician hoy. Hoy inician las jornadas con unos extraordinarios que vamos a tener en la mañana de hoy, porque mujeres y hombres desde la intelectualidad panameña, desde la academia y desde otros sectores de la sociedad, todos y tenemos que participar de esta gran reflexión, de esta gran discusión para este tema de trascendencia para el presente y el futuro de nuestro país. En ese sentido, le damos para inaugurar también este evento a otra de las instituciones que estamos organizando estos conversatorios, que es la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, justamente que es aquel bastión de ese producto fundamental de la academia, de las universidades, que son los profesionales. Egresamos no solamente hacedores del conocimiento, sino con la ética y con la idoneidad para transformar nuestra vida en sociedad. Por tanto, le damos la cordial bienvenida al doctor Donaldo Sousa Guevara, presidente de la FEDA, para que también las palabras inaugurales a esto que inicia apenas hoy. Bienvenido, doctor Sousa.
Debe abrir el micrófono, doctor. Aprovecho para indicarles que estamos en la red oficial del Instituto de Estudios Nacionales, para que sintonicen. Gracias, bienvenido, doctor. Muy buenos días. Agradecemos a todos los expositores, a ti, Rebeca, por supuesto, una iniciativa muy importante. Definitivamente, nosotros, con muchos otros estudiantes en aquellos tiempos, precisamente yo me gradué en el Colegio José Daniel Crespo en el 64, éramos dirigentes de la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá en aquellos tiempos. Vinimos al entierro de los mártires y participamos, pues, como muchos otros panameños, a esas gestas y esas luchas patrióticas por la recuperación, ¿verdad?, del área del canal y, por supuesto, del canal de Panamá. ¿Qué ha acontecido desde aquellos tiempos actualmente? Definitivamente el canal nunca ha sido de los panameños. Y cuando hablamos de los panameños, hablamos de las comunidades, de los trabajadores, de los profesionales, de los científicos, de las universidades, de la gran mayoría de los panameños. ¿Quién decide en el canal las cosas? Definitivamente no estamos decidiendo los panameños lo que acontece en el canal de Panamá. En cuanto a lo que tiene que ver con la neutralidad, y no solamente eso, todas las cosas que se deciden en el canal de Panamá, de seguro hay un problema tremendo. Nos preguntamos, ¿es cierto que es seguro el canal de Panamá? ¿Es cierto que se respeta el medio ambiente? ¿Es cierto que el canal no es un negociado para ciertos sectores nacionales e internacionales solamente? Definitivamente no hay seguridad, y eso en el canal de Panamá, y eso solamente si vemos, por ejemplo, los escritos del expresidente y difunto Jorge Cueca. Miren el Pacific Swan, amenaza mundial. ¿Qué pasa por el canal que los panameños ni siquiera sabemos? ¿Verdad? Plutonio, armas nucleares y toda una serie de situaciones que en estos momentos, por la situación de crisis, de guerra mundial, es sumamente peligroso. Casualmente nosotros escribimos un artículo hace años sobre estas naves y una cosa muy interesante, solicitamos, ¿verdad?, a la ACP y nos costó, pero nos dieron una respuesta sobre el paso de las naves con carga radioactiva. Digo, no pueden pasar por el canal de Suez porque no tienen seguro, no pueden pasar por el Cono Sur porque Argentina, Brasil y también Uruguay emitieron leyes que prohíben el paso de estas naves con plutonio del programa de energía de Japón. Sin embargo, pasan por el canal de Panamá y no tienen seguro, porque no hay una aseguradora que las pueda asegurar. No hay seguro para este tipo de desastres nucleares y demás. Y la cuestión va mucho más allá. Si no decidimos las cosas, aquí tenemos más de 160 compatibilidades a proyectos a lo largo y ancho del canal de Panamá, que desde que el canal pasó a manos panameñas, la ACP le ha otorgado a una cantidad de proyectos a lo largo y ancho del canal de Panamá, lo cual constituye un impacto ambiental negativo terrible a la biodiversidad, a el agua y demás del canal de Panamá, cosa que no ocurría antes que el canal pasara a manos panameñas. Entonces yo creo que este debate que inicia hoy es sumamente importante, porque en este momento histórico los panameños tenemos que defender la neutralidad del canal y exigir, ¿verdad?, la verdadera participación de todos los panameños en el canal. Así que creo que hay mucho por debatir. Le agradecemos profundamente a todos los panelistas y la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, integrada por los profesionales idóneos, los científicos, ¿verdad? Queremos tomar
partido, una vez por todas, en las decisiones que se tomen en nuestro país, de manera que la ciencia y el conocimiento dirigido a la vida digna imperen en todas las decisiones que se tomen en todas las instituciones del Estado. Así que bienvenidos y muchas gracias por la participación. Muchas a usted, doctor Donaldo, y bueno, de mi parte, en nombre de Consultora Yanis Orobiazos, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están ya sintonizándonos a través del YouTube oficial del IDEM, y aquí pues iniciamos. Lo primero es que te debo dar que uno de los expositores no podrá estar con nosotros por situaciones ajenas y estará el próximo viernes en el equipo, que es el colega, en mi caso, el profesor Enoch Adames Mayorga. No pasa nada, tenemos otra fecha para ello, así que hoy como expositores, hombre, a tres brillantes, y tengo que empezar, mujeres, a presentarles. Tendremos a la doctora Alma Montenegro de Fletcher, estará con nosotros viendo de visual política, las circunstancias que estuvieron, ¿no?, a ese momento de la firma del tratado concerniente a la neutralidad del canal, ese momento, la evolución, el desarrollo, la política exterior de Panamá desde entonces en materia del canal, como lo acaba de indicar el doctor Donaldo, y también pues el director del IDEN, nuestro principal ponio, que tenemos que revisar en el siglo XXI los nuevos derroteros, y con ese que es el principal bien del Estado panameño. Revisaremos con doña Alma Montenegro de Fletcher esa visión política que debemos tener hoy todos y todas los panameños, todos y todas, frente a una nueva renegociación de ese tratado, que como dijo en un artículo pasado que leí del doctor Víctor Vega en un periódico, realmente ese tratado está ya en el quirófano, como bien usted lo advierte en ese. Y en el caso de nuestro doctor catedrático de la Facultad de Derecho y Política, el profesor Vega, que luego los voy a presentar cuando les toque exponer a cada uno, ha tenido un vasto trabajo, doctor, por eso está usted aquí, y está inaugurando este conversatorio de 4 que vamos a tener en esta primera etapa, que es un conocedor de esta materia que nos ocupa en este momento, ese tratado de neutralidad, y por eso lo tenemos aquí y arrancaremos con usted, por supuesto, este conversatorio. También tendremos en la mañana de hoy al doctor Gilberto Buicasa, que estará en un momento incorporándose aquí en la plataforma, porque con Bután también veremos desde el derecho, desde el punto de vista jurídico, junto con el doctor Vega Reyes, las implicaciones que ha tenido y que tiene en el momento para la República de Panamá, el que ese tratado de neutralidad del siglo XXI, con las condiciones con las cuales surgió en el siglo, continúe, tenga vigencia. Entonces, de eso nos vamos a encargar mañana de hoy. Muchísimas gracias a doña Alma por aceptar nuestra invitación, que además, doña, usted lo sabe, está en representación de la participación genuina y auténtica de la mujer en el quehacer nacional. Así que muchas gracias doble a doña Alma Montenegro por aceptar esta invitación para el IDEN, la FEDAP, Consultora Yanis Orobi Asociado. Bueno, arrancamos porque tenemos el tiempo, ustedes saben, peor el tiempo en esta tecnología. Y nuestro primer expositor será justamente el doctor Víctor Vega Reyes, porque usted, bueno, doctor, usted me mandó un extracto de su hoja de vida fantástica que tiene, doctor, que muestra que estos más de 100 años que llevamos de república y que venía con una trayectoria en ese siglo XIX fenomenal de los ismeños y las niñas en nuestro país, de esa evolución del pensamiento nacional
del pensamiento crítico, todas nuestras formas ideológicas que dicen que somos una nación, sin lugar a dudas, necesitamos resolver temas trascendentales, son el de la soberanía total, que implica justamente este tema, el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal. ¿Quién es el doctor Víctor Reyes? Él obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en 1975 en la Universidad de Panamá. En ese mismo año inicia sus estudios de grado en el Instituto de Derecho de La Paz y el Derecho de la Universidad en Francia, fundado por René Jean-Paul en 1918 a 1997. En 1981 regresa a nuestro país con un diploma de estudios profundizados y con un doctorado de ciclo, ambos en Derecho del Desarrollo. Su tesis doctoral se titula El Reino Jurídico de los Canales de Suez y de Panamá. Trabajó de 1982 a 1993 en la dirección ejecutiva para el Tratado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en la unidad que serviría de secretaría técnica a los representantes panameños en la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá, organismo de la Administración de la Vía Acuática por mandato del Tratado del Canal de Panamá, suscrito el 7 de septiembre de 1977 por la República de Panamá y la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es profesor regular de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. En esta unidad académica ha sido coordinador del programa de maestría en Derecho Internacional Público, rector de la Escuela de Derecho y coordinador del programa de doctorado. Se desempeñó igualmente como subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá, creado durante la rectoría del doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia de 1996 al 2008. Además de la presente obra, es autor de los libros Génesis de la Libertad de Navegación por los Canales de Suez y Panamá en 1998, Estudios Jurídicos sobre el Canal de Panamá en el 2000, y el libro Derecho Internacional Público, Práctica Panameña de 2019, reciente. Y la verdad que esto es un extracto de lo muy que ha aportado el doctor Vega Reyes, Víctor Vega Reyes, a la academia y a la sociedad panameña. La verdad que no es grato, es un orgullo para mí presentarle, doctor, y bienvenido en nombre del IDEN, ¿verdad? Y de Consultora Yanis Orovive Asociado. Gracias por sus palabras, profesora Rebeca. Gracias al profesor amigo Aristides Gómez por impulsar esta iniciativa tan pertinente como ha sido destacado por todos los autores, por todos los predecesores en el uso de la palabra, incluyendo el doctor Sousa. La historia panameña es casi que una redundancia decirlo, gira alrededor del tema del uso de su posición geográfica como medio de comunicación. Esa ha sido la realidad, lo es actualmente y lo seguirá siendo. Ahora, la temática es vasta. Yo aprovecho la ocasión para pasar un mensaje, un par de mensajes, si se quiere, cimeros sobre una temática tan vasta.
Comienzo haciéndole la advertencia a los que tengan la deferencia de estar dándole seguimiento a esta actividad académica, que no se puede entender el régimen jurídico del Canal de Panamá al margen del estudio del régimen jurídico del Canal de Suez. Son dos infraestructuras únicas, equiparables. La una evita al comercio marítimo internacional darle la vuelta al África y la nuestra a darle la vuelta al Cono Sur. Pero cuando uno se adentra en la lectura sobre cualquier faceta, particularmente la faceta jurídica que conecta con estas dos vías interoceánicas, uno llega a la conclusión de que hay una retroalimentación histórica. Lo que se ha hecho en materia diplomática y jurídica con relación a Panamá ha repercutido en Suez. Y lo que se ha hecho en Suez ha repercutido en Panamá. De repente pudiera sacar, como quien dice, un tantito de equilibrio, particularmente a los que no han trabajado con mayor detenimiento el derecho internacional público. Pero les señalo, la Convención de Constantinopla de 1888, que sigue vigente hoy en día y que establece el régimen jurídico del Canal de Suez, se aplicó al Canal de Panamá hasta el 1 de octubre de 1979. Esto para corroborar aquello que estábamos diciendo, lo que se ha hecho en Suez repercute en Panamá y lo que se hace en Panamá repercute en Suez. Se dio un encadenamiento, un engranaje de tratados. El Hay-Posey-Fox de 1902, que le permitió a los Estados Unidos, con la venia entonces de la contraparte en ese tratado de Inglaterra, de construir por su propia recursos un canal por Centroamérica. Pero los ingleses, que ya para esa fecha tenían el control del Canal de Suez, pusieron como condición de ese desprendimiento que hacían de que los Estados Unidos pudieran construir por sí solos un canal por Centroamérica, que el futuro canal estuviera dotado de un régimen jurídico de acuerdo a los parámetros de la Convención de Constantinopla de 1888. Y eso se respetó en el Tratado Hay-Barila del 18 de noviembre de 1903. Aparecen disposiciones señalando que el Canal de Panamá gozará de un régimen de neutralidad al tenor de lo que dice la Convención Hay-Posey-Fox de 1902, que a su vez, cuando uno la lee, no hace otra cosa que replicar los principios básicos de la Convención de Constantinopla de 1888. Así que, nuevamente, para los que tengan la deferencia de estar en sintonía con esta actividad, sepan, el régimen jurídico del Canal de Suez también impactó y se aplicaba al Canal de Panamá hasta el 1 de octubre de 1979. Del 1979, 1 de octubre, entra a regir el paquete de acuerdos conocido como Tratados Torrijos-Carter, incluyendo, obviamente, el llamado Tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá. Ahora, otro punto que queremos advertir en este espacio que se nos ha ofrecido es de que nosotros nos hemos ido de bruces en todos los planos en nuestra sociedad, hablando de un régimen de neutralidad para el Canal de Panamá. Y esta es una apreciación no muy feliz, porque tenemos que disciplinarnos y acostumbrarnos a hablar de que el régimen jurídico que le corresponde al Canal de Panamá es un régimen de libre navegación. Los mares ocupan las 2/3 partes del planeta Tierra, de la superficie del planeta Tierra. Y desde el alba de las primeras civilizaciones, los mares han sido utilizados como medio de comunicación. Todos los pueblos han utilizado el mar para hacer el intercambio de sus bienes. Y en esa dirección han bregado, han luchado, por utilizar el término, porque se respete el principio de la libertad de navegación en todos los espacios oceánicos.
El fundador del derecho internacional público, Hugo Grocio, jurista holandés, se ocupa en su obra de hacer un alegato en defensa de la libertad de navegación por todos los espacios oceánicos. Con esto les estoy señalando. Siendo Hugo Grocio un jurista del siglo XVII, hay una larguísima evolución del derecho del mar. El mismo fundador del derecho internacional público se ocupa de esa rama del derecho internacional público, que es el derecho del mar. Una larguísima evolución. No podemos entrar en detalles ahora mismo para entrar a ver cómo se han opuesto las tesis, unos estados a favor de la libre navegación y otros con el reflejo de apropiarse del medio oceánico en sus propios beneficios. El asunto es que hoy por hoy el régimen del espacio oceánico lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de diciembre de 1982. Un gran logro de la humanidad, porque le establece a la comunidad internacional los parámetros legales fundamentales para que los estados sepan que tienen, entre otras cosas, asegurado el libre uso de todos los espacios oceánicos. Entonces, no necesariamente tenemos que leer esa convención tan extensa, pero llevando la pantalla a nuestras computadoras y viendo el índice de la convención, podemos dejar establecido que se reconoce la libertad de navegación, obviamente, en la alta mar. Hay libertad de navegación en la zona económica exclusiva. Hay libertad de navegación en el mar territorial, amparado en la figura del paso inocente. El paso inocente es la figura, es la herramienta de trabajo del comercio marítimo mundial, porque permite el paso por el mar territorial de los estados, que es reclamado como zona soberana, para acceder a las aguas interiores, que también es reclamado como zona soberana. Y entonces los miles de naves que se desplazan ahora mismo por los mares, el capitán sabe que si va, por así decir, del puerto de Buenos Aires al puerto de Ámsterdam, no va a tener dificultades. Su nave va a entrar a las aguas territoriales holandesas y va a poder atracar, posiblemente, si el puerto está en aguas interiores, lo va a hacer. Todo amparado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la figura del paso inocente. Y ahora vamos fijando con mayor precisión. La convención es sumamente detallista, la de 1982, Naciones Unidas, sobre el paso por los estrechos. Y entonces, si vemos un planiferio, podemos llegar a la conclusión de que tan importante es el estrecho de Gibraltar, por tomar un ejemplo, o los estrechos de Bósforo y Dardanelos, o los estrechos de Hormuz, o cualquier otro estrecho. Tan importante es ese fenómeno natural que permite la comunicación entre dos los océanos, como el Canal de Panamá, que viene siendo un estrecho artificial. Tenemos que educarnos en el medio panameño a entender el Canal de Panamá es un estrecho artificial, es un espacio oceánico más que le interesa a la comunidad internacional como medio de comunicación y le interesa a la comunidad internacional que sea un paso libre, libre para todos, en términos de igualdad. Entonces, por ahí debemos comenzar nuestro proceso de educación, hacer una lectura sesgada del llamado Tratado de Neutralidad, a sabienda de que en el fondo lo que estamos viendo es un tratado que ensaya garantizar la libre navegación por esa vía acuática. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, pero entonces, ¿a santo de qué? Se habla de una neutralidad para el Canal de Panamá. Entonces no podemos tener la conducta de abordar el tema de la neutralidad como el espectador que está en la presentación del mago y que saca el conejo del sombrero y dice aquí está la neutralidad. Esa es una conducta equivocada. La neutralidad hay que entenderla como una respuesta al fenómeno del conflicto armado. Si no hubiese conflicto armado en la historia de la humanidad, no habría necesidad de hablar de neutralidad. Entonces, ¿por qué cuando se ensayan ejercicios diplomáticos jurídicos para amparar la libre navegación por un canal interoceánico se recoge la figura de la neutralidad? Porque el sentido común lo dice. Son infraestructuras frágiles. Si el conflicto armado llega a las márgenes de un canal interoceánico, lo saca de funcionamiento. La neutralidad es una especie de coraza jurídica para mantener la infraestructura funcionando
las 24 horas del día, que es lo que le interesa al comercio marítimo mundial. Entonces, la neutralidad es un micromundo en el contexto del derecho internacional público. Existen una serie de conceptos específicos que se desprenden del gran concepto de la neutralidad. La más conocida es la neutralidad ordinaria, que es una herramienta de trabajo. Si el Estado A entra en guerra con el Estado B, los Estados C, D, F quedan ante la disyuntiva. Nos hacemos partícipes del conflicto o tomamos distancia, no entramos en el conflicto ni ayudamos a las partes involucradas. Ese es el alcance de la neutralidad ordinaria. La neutralidad permanente tiene que ver con el fenómeno jurídico, con el fenómeno geográfico, básicamente, de estados que sin quererlo han estado involucrados en conflictos. Ese es el caso de Suiza. Es el país prototipo, es el país ejemplo de lo que es un estado que se acoge al concepto de neutralidad permanente. Porque históricamente los contendientes en Europa habían utilizado el territorio suizo como paso y como teatro de guerra. Terminan las guerras napoleónicas en 1815 y viene un destello de sabiduría, por así decir, a nivel de los diplomáticos. Y dicen, vamos a darle una oportunidad a los suizos de llevar una vida tranquila. Si el conflicto es entre Italia y Alemania, que no recurran al territorio suizo para pasar. Y si el conflicto es entre Austria, por así decir, y Francia, que tampoco los combatientes utilicen, como se había estado haciendo, el territorio suizo para pasar. Ahora, el concepto que más, dentro del paquete de la neutralidad, que más nos interesa a los panameños tener en cuenta, es el concepto de la neutralización o la desmilitarización. Ese concepto tiene el alcance en el sentido que advierte ciertas áreas geográficas, dada su sensibilidad, deben estar desprovistas de emplazamientos militares, soldados, armamentos, para no tener, como quien dice, el precursor del conflicto, para no tener la excusa de que uno de los combatientes lleve el conflicto a un área que se quiere mantener al margen justamente del conflicto. Entonces, este concepto específico, el de la neutralización o desmilitarización, es el que nosotros tenemos que ubicar dentro de el llamado tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá y valorarlo, porque es el que nos está garantizando de que si no tenemos un canal militarizado, no vamos a tener siquiera excusa o no va a haber excusa en caso de conflictos para llevar los actos bélicos a las márgenes del canal. Libertad de navegación por un canal interoceánico y conflicto armado son antagónicos. El canal de Suez en su larga historia da luces. Tiene una historia mucho más traumática que la nuestra. En 1956, cuando se da la nacionalización de la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, el canal se cierra, porque el área del canal termina siendo invadida por los ejércitos de Francia, Inglaterra e Israel. La guerra llegó a las márgenes del canal y el canal salió de funcionamiento. El canal de Suez está en un área conflictiva. En 1967 estalla la llamada Guerra de los 6 días, se cierra el canal y no se viene a reabrir hasta 1975. Estuvo 8 años cerrado. Como le advierto a mis estudiantes y ahora a la audiencia que pudiéramos tener en esta actividad académica utilizando la tecnología, si nosotros cerramos los ojos y pensamos el Canal de Panamá se cierra por 8 años, esto sería una catástrofe. Porque para el caso egipcio les dolió, porque esta es una de las principales fuentes de divisas del Estado egipcio, de Egipto. Pero tiene una economía un tanto más diversificada y diría yo un poco más sólida que la panameña. Pero la economía panameña tiene como un eje central, para utilizar el término de los economistas del clúster del conglomerado, el corazón del clúster económico de Panamá lo es el canal. Si el canal cierra, cierran los puertos. Si cierran los puertos y el canal, cierra el ferrocarril transísmico y se va a la zona libre. Y estamos hablando prácticamente del armazón que sostiene la economía panameña. Luego entonces nosotros tenemos mucho que perder ante un eventual cierre del canal.
Y ya la historia nos está diciendo que el conflicto armado efectivamente saca el canal de operación. Porque la única ocasión en que ha estado cerrado por completo fue diciembre de 1989, cuando se da la invasión de los Estados Unidos a Panamá. El canal queda fuera de operación completamente. Entonces, ¿qué más lecciones queremos tener nosotros de que el conflicto armado saca y acaba con la libertad de navegación por el canal? Entonces, el llamado tratado concerniente a la neutralidad permanente se acerca a la figura de la neutralización o desmilitarización cuando en su artículo 5 dice que solamente después del año 2000 la República de Panamá podrá mantener bases militares e instalaciones militares en su territorio, lo que implicaba que los Estados Unidos tenían que evacuar las bases como efectivamente lo hicieron. Pero sucede que a nivel de las reservas, enmiendas, condiciones y entendimientos, los Estados Unidos, por medio de sus diplomáticos y sus estrategias militares, ponen una reserva, con el nombre que aparezca en el texto, diciendo, nada de lo que diga el Tratado del Canal de Panamá podrá representar impedimento alguno para que los Estados Unidos y Panamá, después del año 2000, celebren cualquier tipo de acuerdo que permita la reinstalación de las bases militares de los Estados Unidos en las márgenes del canal. De manera que el piso jurídico está allí, el peligro está latente. ¿Cómo vamos nosotros a interpretar el tratado en este plano? ¿Cómo vamos a vender el canal como una vía para el tránsito pacífico del comercio internacional si eventualmente permitimos su remilitarización? La vuelta de las bases militares no van a implicar ya el precursor del conflicto. A recordar, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, casi sin interrupción, siempre ha estado en guerra. Y las guerras y los métodos violentos van variando. Un puñado de terroristas sacudió a los Estados Unidos. 11 de septiembre de 2001. El presidente de los Estados Unidos fue llevado a un búnker. No se sabía qué era lo que estaba pasando. Un puñado. Pusieron, como quien dice, en estado de shock a una superpotencia nuclear y todo lo que quieran. Ahora, con esto quiero pasar el mensaje. El canal de Panamá es indefendible. Lo defiende la visión que pueda vender Panamá de que es una vía estrictamente civil, comercial, que está bajo el manto y la jurisdicción del dios Mercurio, que está bajo el manto y la jurisdicción de Poseidón, rey de los mares, no bajo el manto y la jurisdicción de Marte, el dios de la guerra. Eso tenemos que venderlo, y esto calza con lo que estaba advirtiendo el profesor Gómez. Porque si Panamá en su política exterior sigue jugando la carta, la veleidosa carta de la beligerancia, al tiempo que dice, soy beligerante, participo en estas alianzas de carácter bélico. Pero ojo, adversarios míos, el canal de Panamá está protegido por un tratado de neutralidad. Se van a reír. Se van a reír. Es incompatible un Estado que se reclame beligerante y que quiera proteger con unas cuantas cartillas que hablan de la neutralidad a una infraestructura que el beligerante va a decir, si Panamá quiere jugar la carta de la beligerancia, le vamos a dar justamente donde más le duele. Y un puñado de hombres con ese tipo de excusas puede sacar la vía de funcionamiento. Entonces, yo creo que definitivamente hay mucha tela que recortar. Hay que reeducar a la comunidad panameña sobre el tema impacto del canal en economía, impacto del canal de Panamá en las relaciones exteriores panameñas, porque nuevamente creo que estamos, y hasta ahora hemos pecado de ingenuos. La política exterior, los que manejan la política exterior panameña, con aquella candidez, unen al país a alianzas bélicas y no saben las repercusiones que pueden haber. A Panamá lo que le conviene es el discurso del distanciamiento del conflicto armado. Recuperar y desempolvar las palabras sabias del visionario Simón Bolívar, que pensó de Panamá como que fuese para la comunidad internacional como el istmo de Corinto o
fue para los griegos, el lugar para discutir los problemas y buscarle soluciones pacíficas. Pero tenemos que estar pegados a esa postura y saber vendernos como el país que no quiere saber nada del conflicto armado, que quiere tener una infraestructura que le sirva a la comunidad internacional, tiempos de paz y tiempos de guerra. Entonces, bueno, yo para terminar hago la advertencia. Mientras hice mis estudios de doctorado en Francia, estuve investigando en la biblioteca de la Universidad La Sorbona, y allí me encontré con las actas de la negociación de la Convención de Constantinopla que fija el régimen jurídico del Canal de Suez, y como hemos dicho, fue vigente para el Canal de Panamá hasta 1 de octubre de 1979. Yo hice la traducción de esas actas íntegras, del francés al español. Hice un tiraje, como quien dice, artesanal, pero les advierto a los estudiosos y a los que tengan interés, pueden acercarse a la Biblioteca Simón Bolívar, a la Biblioteca de la Facultad de Derecho, y si quieren saber cómo se negocia un tratado referente al régimen jurídico de un canal interoceánico, pueden leer el libro Génesis de la Libertad de Navegación por los canales de Suez y de Panamá. Ahora, aprovechando la pandemia, agarré mi tesis doctoral y le di firma del libro. Pueden preguntar también en la librería de la Universidad de Panamá por el libro Canales de Suez y Panamá, un estudio en historia diplomática. Creo que sí, también me informa aquí que se ha caído lastimosamente la transmisión en el YouTube. Déjeme preguntarle al compañero, dice que ya volvió la señal. Ya volvió, ¿verdad? Te agradezco si puedes palparnos nuevamente el YouTube antes de presentar a... Ah, genial. Se le había caído a ella. Perfecto. Continuamos. Menos mal que tenemos un técnico, ¿eh? Eso es la ciencia y la tecnología y nuestra universidad. De hoy, en nombre del Instituto de Estudios Nacionales de Panamá, el IDEM, de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, la FEDAP, y de Consultora Allende Asociados, estamos muy agradecidos con la participación del doctor Víctor Vega Reyes, que compartió en la mañana de hoy varias reflexiones sobre lo que debemos entender por neutralidad. Muchísimas gracias, Vega. Y ahora, pues tenemos en el uso de la palabra, también por igual tiempo, 25 minutos, a el doctor
Gilberto Bután y Casa. ¿Quién es el doctor Gilberto Bután y Casa? Bueno, además que es miembro como presidente del MAT, del Movimiento de Abogados Gremialistas, que es miembro de la FEDA, pues también es catedrático universitario de la Derecho y Ciencias Políticas. Gilberto Bután y Casa realizó su de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, donde tiene el título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Es abogado en ejercicio, doctor en Derecho Internacional, graduado de la Universidad París III, Panteón, Sorbona. Es doctor en Derecho de Trabajo, Derecho Social del Trabajo en la de París. Es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Panamá. Él habla 3 idiomas, español, francés e inglés, y es traductor del idioma de español al viceversa. Ha laborado como director de investigación y posgrado, vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad de Panamá, director de la revista Lex del Colegio Nacional de Abogados, actual presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas MAC, redactor del Código de Derecho Internacional Privado 2014-2015, coordinador del Código de Familia en el ramo de interprivado y codificador penal en materia de hechos internacionales. Redactor de normas de arbitraje comercial internacional contenida en el decreto número 5 de 1999, del decreto número 6 de febrero de 2004 de la Dirección General del Registro Civil relativa a las acciones extranjeras, internacionales e instituciones afines, y autor de más de 22 obras jurídicas. Es asesor jurídico de la Corte Centroamericana de Justicia en Managua, Nicaragua, presidente de la Asociación de Derecho Internacional Privado y Comparado de Panamá, miembro del Internacional Association of Legalists de la UNESCO. Actualmente corresponsal de UNIDROIT, colaborador del Max Planck Institute de Hamburgo, Alemania. Es coeditor de la revista Truth and de Londres, Inglaterra, y es afiliado a la Asociación Henry Capital de París, Francia, y a la Société de la Legislación Comparée de France. Es miembro de la Asociación Suiza de Arbitraje de Basilea y es miembro individual de la Cámara de Comercio Internacional. Profesor invitado en la Universidad de París, Sorbonne, en la Universidad del Social de Buenos Aires y en la Universidad de Ottawa, Canadá. También dice que, bueno, ha sido expositor en muchísimas universidades y entidades nacionales e internacionales, y tiene embajador de Panamá ante la Quinta Conferencia Internacional de Derecho Internacional Privado en México en el 94, relativo al derecho aplicable a los contratos internacionales. Muchísimas condecoraciones el doctor Gilberto Bután y Casa, y la verdad que para el Instituto de Estudios Nacionales, como siempre, doctor Gilberto Bután, es un honor tenerlo con nosotros, porque es justamente de estos intelectuales egresados de nuestra Universidad de Panamá, que son referentes, al igual que el doctor Vega, que le ha antecedido, Vega Reyes, distintos temas jurídicos de nuestro país, y en el tema que nos ocupa en la mañana hoy, trascendental, fundamental para el Panamá de hoy y lo que debe construir como nación en adelante, el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal de Panamá y el funcionamiento del mismo
Queremos escuchar, doctor Bután, algunas reflexiones que nos van a servir en esta compilación que está haciendo el IDEN, que ha decidido llevar adelante esta tarea el IDEN, la FEDAP, consultora Yanis Orobio, porque es de urgencia este tema. Bienvenido, doctor Gilberto Bután y Casa. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Rebeca, igualmente a Aristides Gómez. Quiero felicitar también a mi colega, el doctor Víctor Vega, que nos conocimos en París, su curso magistral sobre la neutralidad, surrealismo. Una vez en la Facultad de Derecho decía una profesora de Derecho Penal, que me reservo el nombre, que me decía, sí, pero yo era estudiante, sí, pero eso es teoría y eso es doctrina. Miren, en las grandes potencias, lo que es la sociedad americana, la sociedad británica, la sociedad francesa, la sociedad rusa, las doctrinas y las teorías son las que mueven la cancillería de cada país. Lamentablemente, los países en vía de desarrollo no tenemos un pensamiento jurídico. Hegel lo dijo en el siglo XIX, América no ha pensado aún. El pragmatismo americano sí lo tiene. Doctrina Monroe, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, hasta ahora todas las doctrinas económicas norteamericanas se han mantenido. Ellos crearon el nuevo orden terminado en 1944, los acuerdos de Bretton Woods, que ahora mismo Vladimir Putin lo pone en jaque, que por primera vez el Estado que genera una materia prima pueda imponer las condiciones monetarias. Eso va en contra de los acuerdos de Bretton Woods. Y es interesante que se mueve un nuevo orden monetario y económico. Eso no significa que Estados Unidos va a desaparecer como potencia, no es cierto. Pienso que las dos posiciones de estados como China y Rusia son posiciones vanguardistas de un estado capitalista, no de un mercado capitalista, un estado capitalista. Putin es un hombre de derecha. Irónicamente, el Partido Demócrata pseudoizquierda, los conceptos de izquierda y derecha los norteamericanos no lo conocen, y a veces es irrisorio, me mueve a risa ver a Sanders hablar de izquierda. Putin sí es un hombre de derecha, es la continuidad de la historia rusa, y es interesante que este es un conflicto monetario y de civilización al mismo tiempo. Pero respecto a la neutralidad, ¿y por qué hago esta introducción? Porque terminada la Segunda Guerra Mundial se hacen bloques, el bloque de la Unión Soviética entre Stalin y Delano Roosevelt, que fue el hombre más grande de todos los tiempos de Estados Unidos, que crea el nuevo orden económico, qué monedas son convertibles, qué monedas no lo son. Panamá es clasificado como un país del primer mundo por su sistema monetario, tratado de 1904. Yo estoy convencido que no somos primer mundo, somos cuarto mundo, después los esquimales, pero el sistema monetario conduce a esto. Y estamos bajo la férula del orden económico norteamericano que ascendió, y uno de los factores de ascenso del imperio americano fue la debacle francesa. La historia de Panamá es sumamente importante. La caída de Francia la subroga a Estados Unidos. El canal de Panamá, su cartografía es francesa, pero su construcción es americana. Igualmente ocurrió con la construcción del imperio británico. Los escoceses eran mucho más fuertes en teoría tecnológicamente que los británicos, y al tomarse Darien y fracasar por una ejecución de dos ejércitos, tuvieron que reunirse a la Unión Británica, y gracias a la debacle de Darien nace el Imperio Británico en 1707. Bien, Panamá ha sido un país geopolíticamente importante para las potencias occidentales. Aparece el proceso de recuperación después del Tratado Heybuno-Varila, y se recupera la reivindicación de la servidumbre internacional de Panamá. Y se impone el Tratado Torrijos-Carter, que lo ha analizado de manera sublime el doctor Víctor Vega. Y luego interviene el anexo del Tratado de Neutralidad, que es un tratado muy especial y que realmente
la neutralidad es un tema sumamente complejo. Está la neutralidad finlandesa, producto de dos factores: la derrota que hacen a Stalin, su posición geográfica, la hace una barrera Maginot natural. Está la situación suiza por su geografía. Cuando yo hablo con juristas suizos me dicen, nuestra diplomacia es como el búho, Gilbert. Oye, ¿y qué tiene que ver el búho con la diplomacia? Antes de que Suiza tome una decisión, tiene que ver a sus cuatro costados, norte, sur, este y oeste, porque la Suiza históricamente ha estado rodeada de enemigos. Por consiguiente, el búho tiene que mirar a los cuatro puntos cardinales antes de tomar una decisión. Y ahí hay toda una escuela medieval, junto con las influencias del Vaticano, cosas que le da un estatus. La neutralidad suiza fue impuesta por una necesidad de comunicación. Había un proyecto de Adolfo Hitler de tomársela. Bélgica era también neutral, pero era necesario tomarse Francia. Por consiguiente, la neutralidad no la determina la legislación nacional de ningún estado. La va a determinar la dinámica de las acciones internas soberanas y de la no acción internacional o de las acciones internacionales. Por ejemplo, Panamá invoca dentro de su política exterior fragmentada, y digo fragmentada porque no es unitaria, y que no es un tema imputable nada más a Panamá. Toda América Latina responde al mismo, no hay una unidad de pensamiento. Veamos el ejemplo de Argentina. Argentina tiene grandes genios, pero no se ponen de acuerdo, no hay doctrina de pensamiento. La política de Panamá busca una neutralidad, sin embargo, hace reciente data, Panamá se declara en Naciones Unidas a favor de Ucrania, sin tomar en cuenta dos cosas. Uno, nuestra larga relación con Rusia, que como director de cooperación internacional me hace un yato, un funcionario de la MAE, dice, nuestra relación con Panamá data del tiempo de los zares, antes de la revolución bolchevique, que aquella época no existía Ucrania como tal, como soberano. Y el otro aspecto que Panamá olvida muy levemente por nuestra juventud, que Rusia, la segunda potencia militar del mundo, y una potencia rica y con gran influencia en dos grandes continentes, ratificó y se adhirió al Tratado de Neutralidad. Por consiguiente, Panamá debería tener todo un laboratorio, un instituto de política comparativa, de hechos históricos que establezcan el principio de proximidad diplomática con un país y el principio de lejanía con otro. En cuanto a la neutralidad, yo veo a algunos juristas nuestros de izquierda, de derecha, de centro, que hablan de la neutralidad imperfecta, pero que hay que perfeccionarla. La neutralidad no va a depender nunca de Panamá. Va a depender de un instrumento que nosotros podamos desarrollar. Panamá en muy pocos conflictos se ha declarado neutral. Con la caída de Arnulfo Arias Madrid, nosotros le declaramos la guerra al Tercer Reich. Tenemos un boicot contra Corea del Norte. Por consiguiente, pareciera, para ser muy sutil, que nosotros estamos bajo la égida del bloque de las potencias occidentales, por varias razones. Uno, fuimos colonia española, y para ser occidentales se necesita tres elementos: la filosofía griega, que no sí existe en el Medio Oriente, el derecho romano, que está codificado. Yo pensaba que era una mentira de Camilo Pérez, pero cuando voy a China y dicto clase, los textos de China y los textos de Japón son copias del derecho francés y del derecho alemán, es decir, la concepción moderna del derecho es occidental. Y la tercera, la moral judeo-cristiana. Por consiguiente, nosotros somos parte del bloque occidental, sin detenernos a temas colaterales como el sistema monetario y sobre todo el agridulce de que la territorialidad panameña con la frontera del sur con Colombia no la controla el ejército panameño, sino nuestro histórico socio, que fue el primero en reconocer nuestra independencia después de Francia. Dicho esto, ¿cómo se puede construir la neutralidad? Y yo no voy a tocar o no quiero incidentar en los temas del gran doctor Víctor Vega, que debería estar ahora mismo siendo asesor del presidente de la República para darle una orientación sobre las relaciones
oeste, pero yo tendría que ver lo que dicen mis colegas. Busquemos una neutralidad perfecta, completemos la neutralidad. In short, tout court, la neutralidad está vacía de contenido por los artículos 6º, parágrafo 1º y parágrafo 2º, que es mayormente ofensivo que el primero. Y está vacío de contenido porque hay una inclinación a un sujeto beligerante de darle paso expedito. Y la pregunta, ¿pero cómo tiene paso expedito? Primero construyeron el canal, segundo negociaron su salida y por consiguiente ellos tienen una obligación moral de defender el canal, implícitamente. Pero, ¿cómo salirnos de esta situación que somos, en francés se dice un cible, un objeto internacional? Hay dos tipos de guerra: la guerra comercial y la guerra militar. La guerra comercial la vemos en la guerra del opio, en donde los británicos necesitaban vender su opio de la India y de Afganistán a China, y China cerró sus puertos y realmente fue obligada. ¿Qué es la guerra? La guerra es un acto de imperio en donde la potencia más fuerte impone su voluntad a la otra. Igualmente ocurrió en la invasión del 20 de diciembre. George Bush Father ocupó Panamá, destituyó e impuso la voluntad del imperio sobre el país más débil. Esa es la guerra. Y en la antigüedad, en la guerra del Peloponeso, había una isla Melos, que es el ejemplo que toda la doctrina angloamericana señala, y que se había declarado neutral. Pero Atenas había considerado que esa neutralidad beneficiaba a Esparta, porque había un interés militar y comercial de tomarla. Y sumado al hecho de que estaba desarmado, Atenas desconoció la neutralidad de Melos. Por consiguiente, las neutralidades solamente se respetan en función de la coyuntura del conflicto internacional. Verbigracia Suiza. Era importante la comunicación con el Tercer Reich, con el tema de Nueva York, con el tema de las capitulaciones, con el tema de la protección de activos. ¿Y quién más que Suiza, que está en el centro de Europa, pudiera resolver el problema de ello? Ese no es el caso de Panamá. Yo no puedo explicar la neutralidad sin la geopolítica. Yo no puedo explicar la neutralidad sin la independencia democrática, moral y financiera del Estado. No así Suiza, geográficamente un país industrializado, un centro financiero y un centro monetario, tiene moneda propia. Por consiguiente, ella hace el balance. Me acuerdo cuando Roman Polanski fue detenido por una extradición solicitada por el juez de California, y el hermano de François Mitterrand dijo: Roman Polanski es judío polaco-francés. Atención, cuidado con la extradición a California. Y le quiero recordar a la Suiza, que tienen frontera con la France, y que este acto de extradición comportaría medidas de retorsión dramáticas a Suiza. En 48 horas, el poder helvético liberó a Roman Polanski. ¿Entendieron el mensaje? Pienso que en Panamá, que somos tropicales y que nos afecta el agua del Chagre, lo hubieran extraditado y por consiguiente hubiera medidas de retorsión actualmente. Es decir, por la falta de equilibrio en la diplomacia. Panamá no se ha dedicado al desarrollo industrial diplomático. No le hemos dado la importancia a un país que nace de intrigas y conspiraciones francoamericanas. No le hemos dado esa connotación. Y vivimos de las relaciones diplomáticas. La neutralidad es una quimera, tal como está expuesta. Pero bueno, no estamos aquí simplemente para hacer un muro de lamento. Ya lo había dicho el general Omar Torrijos: yo no soy torrijista, pero era un tipo aburrido y antiintelectual, pero un indio instintivo que sacó a Panamá de su impasse histórico, y tengo que reconocerlo,
indiscutiblemente, aunque su forma de gobierno no era la más tolerante. Estamos bajo el paraguas del Pentágono, una expresión lapidaria, un hombre nacionalista sin duda alguna, y que realmente pragmático y realista. ¿Cómo entonces movernos dentro de este nuevo orden económico, dentro de esta transición? Yo considero que esta guerra durará 6 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Habrá un cambio en el Senado, se dará un impeachment y adiós los demócratas. Esta no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Esta es una guerra entre el Partido Demócrata, resentido por la pérdida de Hillary Clinton, contra Vlad. La estrategia de Vlad, me sustraigo ahora y pongo un general. Por consiguiente, el tema se sustrae. Rusia tiene mayor tradición diplomática que Estados Unidos, mucho antes de las guerras napoleónicas y del tiempo de Westfalia. Los rusos combinan la cultura asiática y occidental, y evidentemente son occidentales, por la Iglesia ortodoxa, y la religión juega un papel importante. Además, son occidentales geográficamente, culturalmente, usan el alfabeto cirílico, toda la psicología freudiana y de Pavlov. Es incuestionable que Francia y Gran Bretaña, que son los que determinan quiénes son europeos, no lo acepten por ser un primo pobre, ese es otro tema. Pero el giro va a cambiar. ¿Cómo hacer que Panamá, dentro de sus debilidades y pocas virtudes? Mis muchachos de FER 29 y del PAT hablan de la patria boba. Yo creo que ahora no estamos en la patria boba, estamos en la patria débil mental. Somos peor que la patria boba, desinformados, insensibles. Una de las alternativas para nosotros hacer el salto cualitativo, primero, tener una cohesión en política exterior. No hay cohesión política exterior desde la caída de los militares. Los militares le ponían atención a la política exterior. El gran Ernesto Pérez Valladares, que pudo ser un gran estadista, y lo digo porque tiene los méritos, se convirtió en nuestro Salinas de Gortari en la privatización. Pudo hacer mucho. Y dentro de los pocos discursos que dijo, yo si sería presidente podría reestatizar las instituciones. No nos sirve estar privatizados. Ahora bien, ¿cuál es la relación esa con el canal? El canal nos ha creado un problema en las privatizaciones. Más de 40 años somos hostiles a los Estados Unidos de América. Y por supuesto nosotros seguimos la suerte de los Estados Unidos sin haber movido nada. En el estado actual y en el ciclo actual de contención internacional, de litigación internacional y de historia de la violencia, Panamá entrega los puertos a China, un adversario comercial y enemigo sutil de Estados Unidos. Por consiguiente, nuestra baraja de la neutralidad se fragiliza aún más. ¿Y por qué? Porque realmente la seguridad de los Estados Unidos comienza en Alaska y termina en el Darién. ¿Y quién lo determina? Washington. Por ende, ¿qué debe hacer Panamá para sustraerse del eventual conflicto? Y habría que establecer la hipótesis, neutralidad o militarización del canal. Si Panamá se confronta de manera absurda con los Estados Unidos, súbitamente lo militarizan. Ponen a un general y Catín Vázquez queda subordinado del militar. Esperemos que no pase. Una de las hipótesis es parte del ensayo que hace la universidad, que hacen los intelectuales, hipótesis verosímil, 27 invasiones del siglo pasado. Ahora mismo Occidente está alineado a Washington y Panamá es parte de Occidente. Y la creación de Panamá es en función del canal para Occidente. Por consiguiente, son datos fríos. Una confiscación internacional del canal de Panamá sería nefasto para la moral de la personalidad internacional del Estado. Nadie nos apoyaría. Hace recientemente, nuestra canciller fue a Beijing y dijeron que no iban a adherirse a la neutralidad porque ya lo había hecho Taiwán. Eso es mentira, es un contrasentido. China carece de diplomacia, no tiene historia política internacional, como Rusia.
Rusia lo adhirió. Por consiguiente, estamos solitarios, con una declaración antisoviética, antirrusa, con una China indiferente al destino de Panamá. Estamos replegados implícitamente a la Casa Blanca por lo menos estos 6 meses que vienen. Proyección de la realidad panameña. La única manera que nosotros logremos la internacionalización, y eso va a depender de nuestra oligarquía, una oligarquía que no tiene conexión con la población, una oligarquía que no tiene conexión con la historia. Vemos los 3 de noviembre cuando mi amigo Enrique de Obarrio dice, el 3 de noviembre es la historia que me relató mi abuelo. O sea, todavía estamos en los inicios de la patria, en donde los relatos son familiares, no científicos. Y la realidad es que no hay una conexión entre la clase oligárquica y la población. Un rabio blanco yo le explico Panamá y el tipo se ríe. Los conozco, que nací con ellos. Yo como clase media los detecto. No tienen una vinculación. Panamá es un mercado. Pero la construcción intelectual de ciencia política y de derecho internacional público debe ser la siguiente. Panamá tiene que elevar el canal de Panamá como servidumbre internacional a un patrimonio supranacional. Y ese patrimonio supranacional, que es una vía acuática que le pertenece al mundo, administrada desde Panamá, debe tener una coparticipación con las 5 grandes potencias internacionales en la protección conjunta y solidaria de un bien común de la humanidad. De lo contrario, el status quo actualmente no nos alcanza. Hace poco hubo un arbitraje en París que querían secuestrar fondos del Canal de Panamá y la Cour de Casación francés dijo, si bien es cierto la responsabilidad internacional es del Estado panameño de la Administración Central, la Casación francés distingue entre patrimonio central del gobierno panameño y patrimonio autónomo de la vía interoceánica internacional con funciones supranacionales. Voilà. He aquí la explicación. ¿Por qué? Pues son rutas marítimas que engendran desequilibrio en las balanzas económicas, en la competitividad. ¿Cuánto vale una nación? Lo que vale su economía. ¿Cuánto vale Japón? Lo que valen sus corporaciones. ¿Cuánto vale United States of America? Hombre, lo que vale Google, lo que vale Hollywood, lo que vale American Airlines. ¿Cuánto vale Francia? Lo que vale Coco Chanel, sus carros. ¿Cuánto vale Panamá? Vale lo que vale el canal de Panamá. Por consiguiente, este patrimonio, para no entrar al derecho internacional público, que ya lo abordó de manera excelente Víctor Vega, es simplemente conciliar los intereses de las eventuales potencias beligerantes en donde haya un consejo supranacional que establezca la supervisión o la fiscalización de la conducta neutral, no imparcial, neutral. La neutralidad no puede ser absoluta, pero puede ser atenuada. Hoy por hoy, Panamá es un objetivo, un símbolo militar desde el punto de vista comercial. Las guerras son comerciales ahora mismo. China no será nunca primera potencia. Primero tiene problemas de subsistencia poblacional. Tiene problemas de recesión económica. Por supuesto que no son accidentales. Rusia constituye el imperio euroasiático ascendente. Puede que sea, puede que no. Hoy por hoy Estados Unidos es el que manda dentro de la fuerza occidental, en el cual nosotros somos parte. Nosotros somos parte por razones evidentes, históricas, monetarias, militares y de proximidad geográfica. Posición que podríamos negociar. Desafortunadamente, el único que pudo negociar con Estados Unidos fue Philippe Bunau-Varilla, que los norteamericanos querían reducir el istmo de Panamá a Colón, Panamá, y él fue más allá. La oligarquía no quiso pelear San Andrés, ni mucho menos Darién, porque eran negros. Pero Philippe Bunau-Varilla dijo, Panamá es más que eso. En un artículo de TAC, en la lotería, dice el gran mandato de Philippe Bunau-Varilla. A mí no me lacera el ego hablar de él,
pero es importante conocer la historia para no repetirla. La pregunta es si nuestra clase política dominante económicamente está dispuesta a construir una política exterior supranacional basada en una coparticipación de que el bien, si bien es cierto, es administrado y rentabilizado por Panamá bajo un curatorium o un consejo de las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, que puedan garantizar justamente este bien común de la humanidad ubicado en Panamá, que pueda efectivamente hacerle frente a una responsabilidad solidaria común de la paz mundial. De lo contrario, la opinión que tengo de mis colegas, que la respeto y la considero, de decir que nosotros tenemos que reforzar mediante una legislación la soberanía, la neutralidad depende de los actos internos y de los actos internacionales, de los actos que fortalecen la democracia de una institución y de los actos de omisión que evitan un compromiso. Hoy por hoy, si no existiera una supuesta protección americana, Panamá, el canal de Panamá podría tomarse por el ejército colombiano, que es el más poderoso de hoy, o por nuestros amigos cubanos. Panamá no tiene capacidad de defensa. Por eso nuestra defensa es el derecho internacional basado en la concurrencia solidaria de las grandes naciones beligerantes que permitan la garantía del flujo y reflujo dentro de la administración nacional, que tiene que ser nosotros, y que ellos no se opondrían. Pero no podemos hacer una neutralidad en donde hoy estemos a favor de uno y en contra de otros, en donde no queramos percibir que Panamá es creación de una necesidad mundial. Yo puedo hablar de la historia de muchos países de Sudamérica, pero la historia de Panamá es una historia necesaria para el mundo internacional. Y mientras nuestra clase oligárquica no tenga una visión internacional, no la tendremos. Nuestra oligarquía tiene, todos sus hijos tienen doble nacionalidad, pero dramáticamente el panameño no es bilingüe. Y no es bilingüe por la sonsonata de Yankee Go Home. Hace poco, como profesor de cooperación internacional, tuve una red con Filipinas, porque Naciones Unidas dice Filipinas fue español, Panamá fue español. Filipinas se sometió a Estados Unidos y ahora es independiente. Estados Unidos también sometió esto. Tienen universidades bilingües, universidades de ingeniería atómica, aeroespacial. Los cursos son en inglés y en filipino. Me daba tristeza la diferencia entre Filipinas y Panamá. 150 años en donde no hemos negociado ventajas con el Imperio Romano. Ahora bien, establezcamos la definición. La neutralidad no puede ser definida por Panamá. Tiene que ser definida supranacionalmente bajo el interés de la preservación de un patrimonio mundial que es el Canal de Panamá, inalienable y con autonomía basada en el interés del comercio mundial. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gilberto Bután. La verdad que nos ha dado otros elementos, ha agregado otros elementos a la discusión nacional que estamos iniciando. Muchísimas gracias y bien, como antes de concluir, en efecto, este es un asunto de la comunidad internacional, no solamente de Panamá, como bien lo advirtió el doctor Vega Reyes. Ese canal, al igual que el canal de Suez, son para el comunismo mundial, son para la humanidad entera en su conjunto, y creo que en el momento en asumir la responsabilidad, también lo decía al inicio de este conversatorio el doctor Gómez, estamos en este momento histórico con la responsabilidad desde este espacio de la sociedad panameña de convocarnos primeramente a nosotros y a nosotros, ciudadanos y ciudadanas de este país, para abordar este tema y luego, sin duda alguna, convocar a la comunidad internacional, porque este es un tema que nos compete a todos, y a la región latinoamericana y caribeña, como sin duda a todo el concierto de naciones.
sobre todo en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz, como bien lo señaló don Víctor Reyes. Fantástico los enormes aportes que han versado ambos aquí, pero no nos podemos ir en la mañana de hoy, nos quedan todavía una importante participación. Yo les di un tiempito más porque como eran 4 expositores, valía la pena que ustedes nos pudieran ambos aportar un poquito más, porque el tiempo, pues aquí en estas circunstancias se mide. Tenemos a nuestra tercera participante del día de hoy, que también tiene mucho que aportar, sobre todo desde la perspectiva y lo interesante, lo rescatable de la participación de doña Montenegro de Fletcher hoy es que la visión, la cosmovisión de la mujer y en cualesquiera temas y también en un ámbito absolutamente teórico como el que estamos planteándonos hoy en este ejercicio, es importante, es necesario y yo diría urgentísimo que incorporemos en la vida en sociedad la participación de la mujer, eso lo tengo que decir y que quede constancia en esta grabación. Y tiene una enorme responsabilidad doña Alma, porque justamente está este día y en todos los demás conversatorios pues tendremos compañeras que desde distintas profesiones del derecho, de la diplomacia o de cualquier social estarán aportando ese granito de arena en nombre de nosotras las mujeres. Siempre hemos estado y tenemos derecho a estar en este momento trascendental. Por tanto, voy a presentar a nuestra tercera y última oradora, que es doña Montenegro de Fletcher. ¿Quién es doña Alma? Se considera sana del mundo, con altos valores morales. Rebeca. Dígame, profesora. No, yo creo que para aprovechar el tiempo podrías prescindir de las presentaciones protocolares y vamos a entrar en el tema porque yo creo que lo que ha hecho el Instituto de Estudios Nacionales hoy ha sido muy importante, así que te libero de esa parte. Como usted, profesora, yo me ajusto, Así que todos sabemos quién es doña Alma Montenegro y lo que ha aportado a la sociedad panameña del quehacer nacional. Bienvenida, un abrazo, doctora. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, gracias, Rebeca. Bueno, realmente lo que hemos tenido esta mañana aquí con el doctor Bustán, con el doctor Vega y con nuestro amigo Aristides, realmente ha sido un doctorado en lo que es una fase de lo que deben ser las relaciones internacionales de nuestro país. Yo, mi intervención va a ser muy breve porque ya les he dicho, he sentido como que esto que hemos recibido hoy de información y de análisis de parte del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad, de nuestra primera casa de estudios, es un regalo. Y ojalá que este programa pueda ser aprovechado por otros sectores de la sociedad panameña que lo que necesita es información para que se pueda formar buenos criterios. Yo quiero nada más hacer mención de lo siguiente. Panamá tenemos un defecto original, que no hemos cambiado la cultura de aprender de la historia. Y tenemos que recordar lo siguiente. Panamá tiene una característica geográfica que viene desde su formación. Es el único, yo no digo país, territorio que ha logrado unir dos océanos. Eso no pasa en ninguna otra parte de la historia del globo terráqueo. Y eso nos ha dado una particularidad muy especial, que por eso también nos ha, vamos a decirlo, yo lo considero que nos ha expuesto a circunstancias que han determinado una realidad geográfica y poblacional. Y aquí verdaderamente
nos hace falta conocer nuestra historia, porque en nuestra historia tenemos que darnos cuenta que desde el inicio hemos estado sometidos a diferentes imperios. El primero fue el imperio de los españoles, que no nos convirtieron en precisamente en el territorio que le caracterizó geográficamente a Panamá y lo convirtió en el paso y la actividad económica comercial. Y eso ha marcado la historia de Panamá, porque lo ha convertido en un territorio permeado de una gran cantidad de movilidad. Y por eso, la verdad es que mientras no seamos conscientes de esa característica panameña, aquí somos una mezcolanza, y que eso nos obliga a conocer de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. Y en esa verdad, el hecho de, con los cambios geopolíticos que se presentan en la historia, en la evolución de las relaciones internacionales, Panamá tiene que tener esa conciencia, pero si no cambiamos esa cultura que ha determinado una verdadera desviación, en donde la cultura no se ha complementado con el conocimiento de nuestra realidad. Y eso para nosotros es lo que ha determinado. Y recuerdo una anécdota de ese gran panameño patriota como lo fue el general Omar Torrijos, que cuando le decían que Panamá podía convertirse en otra Suiza, entonces el general Torrijos decía, vamos a tener que traer a los suizos para acá, porque Panamá es un crisol de razas. Y hay que recordar que cuando se produce la separación de Colombia con la ayuda de los norteamericanos y la complicidad de muchos de nuestra oligarquía, Panamá estaba diezmada en su población. Panamá, hasta donde lo recuerdo, no llegaba ni siquiera a 500,000 de habitantes. De acuerdo con la información que uno la obtiene en los registros, la guerra de los 1000 días había diezmado la población de Panamá. Y con motivo de la construcción del canal, los norteamericanos se ven obligados a traer fuerza laboral de muchos lugares del universo. Y aquí se forma una humanidad que se mezcla con los panameños que habían quedado como consecuencia de la guerra de los 1000 días. Entonces, yo siento que dentro de esta verdad, la que se refiere al papel histórico de las relaciones internacionales, Panamá tiene que, si no cambia esta cultura, y lo decía un gran pensador, el doctor José Dolores Moscote, por allá por la década de los 30, que Panamá tenía que aclarar que esos beneficios civilizatorios que le había recibido después de la presencia y de la construcción del canal, podía considerarse que éramos un país muy civilizado por los beneficios de la civilización, pero con poca cultura. Y ese ha sido uno de los desideratum que es necesario que aclaremos. Por eso yo creo que este esfuerzo del Instituto de Estudios Nacionales, que nos ha permitido, con el aporte del doctor Vega, de Bután, de Aristides,
refrescar y darnos cuenta que si Panamá no cuida que es un área geográfica que tiene que hacer valer su derecho a existir, y así como los otros países, tiene que cuidar, pero tiene que mejorar, tiene que lograr que quienes dirigen este país se responsabilicen por profundizar en el conocimiento y los aspectos culturales que requerimos para avanzar en la posición que necesitamos fortalecer. Y que en estos momentos, en donde en la geopolítica que se está imponiendo a nivel internacional, tenemos que convertirnos en ese equilibrio que nos va a permitir sobrevivir para no exponernos a crisis civilizatorias, porque las perspectivas futuras son realmente muy peligrosas para la humanidad. Y eso no solamente puede exponer a Panamá, va a exponer a toda la humanidad. Y ojalá, y para terminar, que recordemos las exhortaciones que ahora mismo están haciendo grandes pensadores como lo ha sido el Papa Francisco, pensadores como el doctor, este gran pensador norteamericano, Chomsky, y que nos obliga a pensar que si no cuidamos nuestro entorno, vamos a formar parte de la destrucción de nuestro planeta. Así que quiero felicitar a Rebeca por este gran esfuerzo y ojalá que el Instituto de Estudios Nacionales siga marcando la ruta que se necesita para conocernos mejor, y esa verdad que es que estamos ligados a nuestra posición geográfica y por ahora todavía estamos ligados con uno de los imperios más poderosos como es el imperio de los Estados Unidos. Gracias, y se lo agradezco a los expositores y a Rebeca y al Instituto de Estudios Nacionales. Gracias a usted, Montenegro, por estar con nosotras y nosotros. La verdad que una mañana así como inició usted su intervención, épica para conservar y sin duda partir sobre todo con los estudiantes, con esa generación que tiene, la verdad que en este momento la tuvieron nuestras generaciones que nos antecedieron, la tarea, la responsabilidad, asumir las riendas de nuestro Panamá hoy de cara a este siglo XXI. Entonces, nada, no me queda más que agradecerles a los tres, al doctor Vega, que esto es una primera de muchas invitaciones que doctor Vega sobre este tema, porque es una tarea pendiente y que no podemos realmente en este momento histórico dejar de atender, y como todos lo han señalado, el doctor ha asumido esta responsabilidad, el doctor Aristides Gómez, esta responsabilidad del Instituto Nacionales, hombre, con el respaldo de una federación tan importante como es la Federación de Profesionales de Panamá, donde su actual presidente, el doctor Donaldo Sousa Guevara. Este es el tema nacional que tenemos que abordar con la prontitud y piedad que corresponde, y por supuesto con la consultora Yanni Oreo y Asociados, que es una consulta que tiene más de 15 años, que pensamos que el quehacer de la intelectualidad panameña parte de nuestro compromiso de todas y de todos para transformar el pensamiento en nuestro país. Mucho se abordó en esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Vega, por este inicio de conversatorio. Hay consejos que tenemos que rescatar en adelante.
la exposición del doctor Gilberto Bután Estaria identifica, pero con precisión, justamente esa naturaleza cultural de quienes han poder hegemónico en nuestro país y que en estos momentos tenemos que reconocer, y lo hace desde la Universidad de Panamá un catedrático con el calibre de usted. Ese espíritu ha sido parte de justamente la imposibilidad de que podamos terminar de construir el Estado Nacional. Muchas gracias por ese aporte, doctor Gilberto Bután, y por supuesto a la doctora Montenegro de Fletcher, porque sí, el tema político visto desde las mujeres y que esta posición geográfica estratégica de nuestro país, que no la inventaron los españoles, que ha sido, y que con la corona y luego con el imperialismo estadounidense, que ha sido, bueno, la espada de Damocles de nuestra realidad, hombre, en el siglo XX, simplemente reconocerlo, pero tomar las decisiones políticas que implican compromisos, que implican, sí, un fortalecimiento ideológico y político de quienes tenemos la responsabilidad de transformar nuestro país. Así que en nombre del Instituto de Estudios Nacionales, de su director, muchísimas gracias a nuestros expositores, y esto quedará aquí grabado en estas redes que son, vaya, la verdad que un referente de lo que hacemos los panameños y las panameñas en nuestro país, que es el pensamiento crítico desde la academia, en la red oficial del YouTube del IDEN. Muchas gracias también en nombre de la FEDAP y de Consultora Yanis Orovío Asociados. Tengan todos muy buenos días y seguimos el próximo viernes con nuevos invitados. Aprovecho para reiterar, como lo dije al inicio, que estará con nosotros el doctor Enoch Adames Mayorga el próximo viernes con nosotros, porque por una situación de coordinación no pudo estar hoy, pero está disponible y, para aportar desde la sociología, una ciencia tan importante, esa reflexión necesaria frente a este tema nacional. También estará el próximo viernes con nosotros la profesora Briseida Ayar, que desde esa visión de la diplomacia, desde las redes internacionales, además como mujer, también tiene que aportar a esta discusión. Y tenemos otros expositores como el abogado Carly estará con nosotros en esta exposición la próxima semana. Así que muchas gracias. Tengan todas y todos muy buenos días.